nosotros evidenciamos a nivel de la médula ósea las células madre hematopoyéticas, posteriormente están las células progenitoras, aquellas que eran las unidades formadoras de colonia, tanto de los diferentes grupos celulares, después están las células precursoras y al final ya las células maduras en una condición normal. Estas células mieloides, pues están los granulocitos, neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, las plaquetas y los glóbulos. Y la otra línea, pues las células linfoides, ¿no? Los linfocitos, tanto B y T. En este tipo de patologías, pues viendo, como hemos podido ver ayer a nivel de la médula ósea, pues hay una alteración durante la formación de este grupo celular. Ya incluso en algunos estudios recientes se ha podido determinar que a nivel de la médula ósea, pues fuera de las células madre hematopoyéticas están las células madre leucémicas, que estas tras su maduración, pues le puede llegar a progenitores leucémicos y posteriormente a la producción de los blastos, en este caso de la línea mieloide, ¿no? De todo este grupo, porque el día de ayer vimos en este pequeño grupo de la serie linfoide, pero ya el día de hoy en este otro grupo de la serie mieloide. Entonces, la leucemia mieloide aguda pues comprende un grupo de enfermedades hematológicas que son malignas, que se caracterizan por la expansión clonal de estos blastos, tanto en sangre periférica, médula ósea o incluso infiltrando otros tejidos. Estos son los blastos mieloides que podemos observar. Más adelante vamos a ver las características que tienen a nivel morfológico. Entonces, dentro de lo que es la incidencia de este tipo de pacientes, se ha visto que es más frecuente en ancianos con una mayor frecuencia en varones de 4.5 a 3.1. La mediana de edad de presentación es a los 67 años, como podemos ver acá, es más en ancianos, y en Estados Unidos se ha descrito una supervivencia de 27% a los 5 años. Entonces, es un grupo de leucemias que también son agresivas y, bueno, las opciones de tratamiento pues solo nos brindan bajos porcentajes de supervivencia a los 5 años. Dentro de lo que es la etiología, pues al igual que la leucemia linfoide aguda, no hay una causa exacta, no hay una causa de por qué se produce este tipo de patologías. Siendo que hay un grupo de causa idiopática, se habla también de una predisposición genética, la exposición a la radiación, a las sustancias mielotóxicas, las mismas que mencionábamos el día de ayer, por ejemplo, como lo habíamos dicho, a nivel del sur del país por los plaguicidas, a nivel de la parte occidental o de Potosí, los centros mineros, y en La Paz pues se ha visto la predisposición con los tintes de cabello. Se ha visto la relación del desarrollo de este tipo de leucemia secundaria, fármacos, principalmente los quimioterápicos que se usan en el área de oncología por los diferentes cánceres que hay. Hemos visto pacientes en los últimos años que han desarrollado una leucemia mieloide aguda secundaria a estos quimioterápicos. Ya, pese a que haya sido tratado otro cáncer, lamentablemente ganan otro tipo de cáncer, pero esta vez a nivel sanguíneo. Se ha visto también la importancia de estudiar si había una predisposición hereditaria, pues se ha visto que es rara, pero se ha encontrado en los distintos estudios que se ha hecho ciertas mutaciones familiares en la línea germinativa de estos genes del CBPA, el DDX41, el RUNX1 o el ETB6, ¿no? Diferentes genes que hay mutaciones a este nivel y se ha visto la relación con este tipo de leucemia. Dentro de las patologías que se asocian al desarrollo de la leucemia mieloide aguda, hay algunos síndromes clínicos, por ejemplo, en las insuficiencias de médula ósea, en la anemia de Fanconi, recordemos que es una enfermedad hereditaria que es rara, se presenta un 350.000 nacimientos, autosómico recesivo, y hay una mutación en los genes encargados de la reparación del DNA. Estos pueden evolucionar a LMA en algún momento de su vida o pueden producir un fallo medular. El síndrome de Schwarzman-Diamond, en donde es igual una enfermedad rara de causa genética que se caracteriza por la disminución de los neutrófilos en especial, puede producir una anemia, una disminución de plaquetas y una insuficiencia pancreática. Entonces son enfermedades raras que a la larga pueden conllevar al desarrollo
de una leucemia mieloide aguda. En la anemia de Diamond-Blackfan o eritroblastopenia es una enfermedad genética que se caracteriza por un síndrome de fallo medular hereditario, se caracteriza por anemia, además de malformaciones congénitas al momento de nacer, ¿no? Otros trastornos de la biología de los telómeros es la disqueratosis congénita, que se caracteriza porque es una enfermedad genética por defecto en la función de los telómeros, ¿no? En niños de menores de 4 años, pues se ha visto síndromes con aneuploidía cromosómica en las células somáticas, es decir, la trisomía 21, el síndrome de Down, que es el más común actualmente, que se debe a la mutación del gen GATA1, ¿no? Enfermedades hereditarias, se ha visto defectos en la reparación del DNA, como la anemia de Fanconi, que ya lo hemos mencionado, el síndrome de Bloom, que igual es una enfermedad rara, autosómica recesiva, que se caracteriza por las rupturas en los cromosomas del gen BLM, ¿no? Y se caracteriza por hipersensibilidad a la luz solar. La ataxia telangiectasia, que es hereditaria, autosómica recesiva, y se caracteriza por la mutación del gen ATM. En el cromosoma 11 se caracteriza por pacientes que tambalean y alteraciones en el equilibrio. Mutaciones en el factor estimulante de colonias de granulocitos, pues se ha visto la neutropenia congénita, el síndrome de Costman, que es autosómica recesiva y se caracteriza por una neutropenia desde nacimiento. Pacientes que llegan a tener glóbulos blancos menos de 500, menos de 1000, con una neutropenia severa. Y muchas veces el tratamiento son factores estimulantes de colonias. Cabe recalcar que de todas estas patologías, realmente es muy rara la presentación en nuestro medio. Quizás porque, pese a que se encuentran las diferentes alteraciones a nivel de la sangre, carecemos de los métodos diagnósticos para llegar a estas enfermedades. Quizás ese sea un motivo, pero realmente es muy rara la presentación, ya sea en los Estados Unidos y en nuestro país prácticamente nula, ¿no? De todas estas, la que nosotros podemos ver actualmente, pues es la trisomía 21 o el síndrome de Down, que eso sí es frecuente, hay una buena cantidad de pacientes y estos a la larga en algún momento de la vida llegan a desarrollar la leucemia mieloide aguda. Dentro dentro de las otras causas que tenemos de la presentación de este tipo de leucemia, se encuentra lo que mencionábamos, ¿no? Usar antineoplásticos, es decir, quimioterapia para otros cánceres, principalmente sólidos, en el de mama, en el de próstata o pulmón, en donde usan antineoplásticos, los cuales a la larga han logrado desarrollar una leucemia mieloide aguda, pero esto es de tipo iatrogénico, ¿no? Nunca se buscó eso, pero lamentablemente este tipo de pacientes, probablemente por una predisposición genética, pues llegan a desarrollar este tipo de leucemia, ¿no? Algunos fármacos alquilantes que causan monosomías o aberraciones en los cromosomas 5 y 7, los inhibidores de topoisomerasa que causan principalmente aberraciones en el cromosoma 11, y como lo mencionaba, ¿no? Pueden los pacientes llegar a una leucemia mieloide aguda tras el contacto con radiación, bencenos, se ha visto asociada por anfenicol, a la fenilbutazona. No significa, pero, que todo paciente que esté expuesto a esto va a desarrollar esta patología. Solo un grupo de ellos se llega a desarrollar esta enfermedad. Por eso son solo factores de riesgo, ¿no? Al final no es la causa directa. Dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, pues a la leucemia mieloide aguda la define como unas irregularidades citogenéticas y moleculares, además del cuadro clínico que presenta y la morfología. La Organización Mundial de la Salud a la leucemia mieloide aguda la divide de una manera amplia debido a todos los componentes citogenéticos que presenta y a todas las variedades morfológicas. Por ejemplo, la LMA con anomalías genéticas recurrentes, donde hay una translocación del cromosoma 821 o con inversión del cromosoma 16, la leucemia promielocítica aguda con PMLR alfa. A esta la toma muy aparte porque es un grupo de leucemias dentro de las mieloides que se caracterizan por ser muy agresivas. Más adelante vamos a desarrollar un poco de esto, pero la misma Organización Mundial de la Salud tiene su propia subdivisión amplia porque están involucradas muchas alteraciones cromosómicas, muchas mutaciones genéticas, pero principalmente se caracteriza por la translocación 911, ¿no? La LMA con cambios relacionados a la mielodisplasia,
A veces nosotros cuando investigamos a un paciente por pancitopenia, eh, generalmente en ancianos, pues pese a que se ha realizado todo el abordaje diagnóstico, no encontramos una causa. Se les realiza un medulograma en donde se evidencia datos de displasia, es decir, alteraciones en la forma de las células de la médula ósea. Entonces, cuando nosotros vemos estos signos de displasia, además mandamos algunas mutaciones genéticas específicas y el inmunofenotipo, que siempre es nuestra principal herramienta, en donde concluimos con un síndrome mielodisplásico. Un pequeño porcentaje del síndrome mielodisplásico a la larga evoluciona o se transforma en una leucemia mieloide aguda. Ahora, la leucemia mieloide aguda, según la clasificación morfológica, según la clasificación de la FAB, que lo vamos a ver también, pues la subdivide en varios subtipos, con mínima diferenciación, sin maduración, con maduración, la mielomonocítica, la monoblástica, la eritroide y la megacarioblástica. Hasta ahí es donde nosotros conocíamos en cuanto a la morfología ya, pero con el estudio o con la ampliación de los estudios que se han hecho actualmente, pues ya le han asociado la basofílica o la panmielosis con mielofibrosis, ¿no? Pero si bien nosotros la mielofibrosis lo vemos como otra entidad aparte. El sarcoma mieloide que está dentro de este grupo y las proliferaciones mieloides relacionadas con el síndrome de Down. Especialmente con este síndrome se ha visto el desarrollo de este tipo de leucemias. Ahora, en la clasificación francoamericana británica, que principalmente nos dice la morfología, ayer habíamos hablado de las leucemias linfoides, que según la FAP, pues la diferenciaba en tres tipos de leucemias linfoides, la L1, L2 y L3. En cambio, en la mieloide, pues ya abarca más, desde la M0 hasta la M7, en donde por porcentajes la que más frecuente se presenta es la leucemia mieloblástica con maduración en un 30%, seguida de la sin maduración y mielomonocítica. De todo este grupo hay que hacer una mención especial a la leucemia promielocítica hipergranular, que su presentación es del 10%. ¿Por qué? Porque este tipo de leucemia es de las más agresivas que hay en cuanto a todo el grupo de las mieloides. Pero, a diferencia de las otras, tiene una alta tasa de curación cuando se inicia un tratamiento oportuno. Entonces, hablando morfológicamente, pues la leucemia mieloide aguda, la indiferenciada o la que no tiene diferenciación, pues se caracteriza porque no hay una diferenciación morfológica, es decir, que nosotros vemos al microscopio, pues nos puede asemejar incluso a los blastos de tipo L2 que veíamos ayer, es muy similar durante la revisión del microscopio. Se caracteriza porque son blastos medianos con un núcleo redondo, con una cromatina fina que se ve por acá, un citoplasma a veces medio grisáceo o basófilo, no tiene gránulos y en ocasiones se ven estos nucleoles que son prominentes y visibles, ¿no? La LMA-M1 o la leucemia mieloblástica aguda sin maduración, pues es más común en adultos y lactantes menores de un año. Generalmente al momento del diagnóstico se presenta con una leucocitosis del 50%. Se caracterizan por presentar mieloblastos que están muy poco diferenciados, prácticamente se parecen a la anterior morfología, pero a su vez son blastos grandes con un núcleo redondo, como podemos ver acá, un citoplasma escaso, es débilmente basófilo y tampoco presentan gránulos. La M2 o más es una de las más comunes, la que es con maduración. Eh, se presenta generalmente, como les había dicho, el 30% de todas las leucemias mieloides agudas. Generalmente al momento del diagnóstico, pues el 50% de los pacientes debutan con síntomas normales de glóbulos blancos o a veces con leucopenia. Puede haber trombocitopenia, ya hay esta presencia de mieloblastos en el frotis de sangre periférico y en la médula ósea, pues generalmente es hipercelular, pero llena de todos estos blastos, ¿no? La M3, que es la leucemia promielocítica aguda, es una variante hipergranular, pues se caracteriza por presentar promielocitos, que son todos estos blastos, representa el 5 o 10% de todos los casos de leucemia, se caracterizan porque van a presentar blastos promielocitos con una granulación bien importante, todo
estos puntitos que se ven, es bien característico de este grupo de leucemias. A su vez, tienen estas como rayitas que nosotros la llamamos con bastones de Auer. Ambos ya nos dicen que el tipo de leucemia sí o sí es promielocítica, al menos morfológicamente, ¿no? Tienen un núcleo irregular, algunos lugares tienen escotaduras y a veces puede contener uno o más dos nucleolos, pero lo que más le caracteriza son la presencia de los bastones de Auer y estos gránulos azurófilos que están en el citoplasma. La M4 o mielomonocítica aguda, pues se presenta en el 20 a 30% de los casos, se caracteriza porque este grupo celular infiltra ya tejidos extramedulares. La más común es la hiperplasia gingival. Eso pasa en el 10%. Se caracterizan porque son blastos grandes con núcleos arriñonados en forma de riñón. Están plegados. El núcleo no siempre es evidente, pero acá se puede ver un par. Y el citoplasma es gris o con una granulación azurófila, ¿no? La M5, la leucemia aguda monoblástica, se presenta en el 5 a 15% de los casos. Se caracteriza porque esta es una de las que más infiltra órganos, generalmente a nivel de pulmón, meninges, ganglios, incluso se ha visto en vejiga o en laringe, ¿no? Se caracteriza por presentar monoblastos grandes con un núcleo central, como podemos ver acá, una cromatina fina, nucleoladas, un citoplasma grande, a diferencia de los otros blastos que son pequeños, tiene algunos gránulos eosinófilos y en ocasiones presentan este tipo de proyecciones que son pseudopódicas. Algunos blastos presentan estos, como vemos acá. La leucemia mieloide aguda M6 o eritroleucemia se caracteriza porque tiene un componente granulocítico y monocítico variable, es decir, son células de la línea eritroide que están afectadas, pero a su vez sí, los monocitos también están afectados. Se caracterizan porque tienen un núcleo grande con presencia de los nucleolos, en algunas ocasiones presentan vacuolas y son frecuentes las alteraciones megaloblásticas, es decir, crecen de más tamaño, ¿no? Tienen múltiples núcleos, varias lobulaciones y se caracterizan porque dentro de su mitosis pues es anormal. La LMA M7 es la leucemia megacariocítica, es una de las más raras, prácticamente en el tiempo que vamos viendo este tipo de patologías, no he podido ver ningún caso de estos. Conversando con colegas, pues tampoco han encontrado o se han enfrentado a este tipo de casos. Es muy rara la presentación de este tipo de leucemia. Se caracteriza por alteración a nivel de los megacardioblastos, que son los productores de plaquetas. Los precursores megacariocíticos son muy inmaduros cuando vemos nosotros, incluso en sangre periférica se logra ver, pero a nivel de médula ósea son inmaduros, no están diferenciados. Eh, tienen presencia de nucleolos, tienen algunas prolongaciones citoplasmáticas, como podemos ver acá, y a veces se ve desprendimientos plaquetarios, es decir, alrededor lleno de plaquetas. Acá vemos una plaqueta gigante, ¿no? Y aquí vamos a otra también. Entonces, por eso se caracteriza este tipo de leucemia. Entonces, dentro de lo que son los subtipos de leucemia, una vez más, los repito, la leucemia promielocítica aguda pues es una de las que más nos llama la atención por el tipo de agresividad que tiene este tipo de cáncer. Por eso es que se ha hecho más ampliamente los estudios a nivel de esta línea, de este grupo de leucemias, en donde se ha visto una translocación en el cromosoma 1517, lo que da lugar al gen de fusión del PML-RAR alfa, ¿no? Hay una translocación a nivel de esos genes. Otro grupo de leucemias que se ha visto con factor de unión al núcleo, pues se caracteriza por presencias de las translocaciones 821, inversión del cromosoma 16 o la translocación 1616. En estas, pues se ha visto el producto de fusión de los genes RUNX1 o RUNX1TI o el CBFB, el MYHI, ¿no? Entonces, se ha visto que en este grupo de leucemias o en estos subtipos, pues tienen mayor agresividad en comparación a las otras. Se caracterizan también por tener anomalías cromosómicas como inversión de cromosoma 16. Además, se ha visto que los eosinófilos que están anómalos en la médula ósea tienen una translocación 821, algunos pueden tener bastones de Auer, presentan una expresión en CD19 y el nivel periférico
en el frotis de sangre periférica, vemos un aumento de los eosinófilos normales. Generalmente es más frecuente en personas jóvenes con esta translocación 821 y las más frecuentes en los ancianos son la deleción del 5Q. Dentro de lo que es la clasificación de la Europa leucemia de riesgo, se ha visto que ellos sugieren otra clasificación, pero en base a la citogenética. Por eso se dice que nosotros vemos el pronóstico de un paciente con leucemia mieloide aguda de acuerdo al riesgo citogenético. Eso prácticamente nos va a dar el pronóstico. Más allá del tipo celular con la leucemia que nos encontremos durante el diagnóstico, la presencia de uno de estos genes pues ya nos va a decir si es un riesgo favorable, intermedio y adverso, ¿no? Dentro de lo que son los riesgos favorables, pues está la translocación 821, la presencia del gen, la mutación de genes 1X1, la inversión de cromosoma 16, el NPM1. En un riesgo intermedio, pues el NPM mutado con FLT3, a diferencia del anterior, es sin FLT3 o está bajo, pero en este caso el FLT3 está alto. Otras anomalías pues son la translocación 911 o alteraciones en los genes MLTT3, ¿no? Con un riesgo adverso, pues ya la presencia de las translocaciones en el cromosoma 6,9, el cromosoma 922, la deleción del 5Q, la presencia del NPM1 más el FLT3, el 1X1 mutado, el TP53 mutado. Entonces, todos estos Sí, sí, marcadores, si totalmente pudiéramos escuchada, hacerlos creo. al momento del diagnóstico, ¿verdad? Señorita Terraz, por favor. Doctor, buenas noches. Disculpe una consulta. Y según la clasificación de si es paciente favorable, intermedio o adverso, y según la clasificación de la FAP, ¿en qué rango pertenecería? ¿Favorable pertenece a la M0, M2 y M1? ¿O hasta dónde, según la clasificación de FAP? No, la clasificación de la FAP no te da un riesgo, no te dice si el paciente va a tener una buena evolución o va a tener un pronóstico favorable. Lo que te da el riesgo solo son las anormalidades citogenéticas que se van a encontrar. Ya, las Ya, preguntas, doctor. por favor, al finalizar las dejaremos. ¿Ya? Entonces, Ya. para todos nosotros es muy importante y nuestra principal arma en el diagnóstico de estas leucemias es el inmunofenotipo, este estudio que se hace mediante la citometría de flujo. Esto nos sirve pues para distinguir si es una leucemia linfoblástica aguda o identificar los subtipos de la leucemia mieloide aguda. Esto nos permite, mediante marcadores específicos, pues decir cuál tipo de leucemia es. Por ejemplo, cuando hay los CD13, 117 o están presentes ambos, hablamos de una leucemia mieloide con mínima diferenciación. En cambio, si está presente el CD41 o el CD61, pues hablamos de una leucemia megacardioblástica aguda, ¿no? Este estudio es muy importante y lamentablemente en el medio no hay muchos lugares donde hacen. A nivel La Paz, pues solo tiene la UNSA, el CELADIS y la Caja Nacional. No hay otros lugares donde hacen. Incluso muestras del interior mandan a La Paz, porque ni en Santa Cruz no hay, y que yo sepa, tengo entendido que en Cochabamba tampoco. Entonces, lamentablemente este estudio es muy limitado, pero al menos nosotros acá en La Paz tenemos opciones donde mandar este tipo de muestras, ¿no? Se caracteriza porque una vez que tomemos nosotros la muestra de médula ósea, la enviamos al laboratorio donde van a realizar, ellos mediante preparados y mediante protocolos que tienen, pues van teniendo con los anticuerpos, diferentes anticuerpos monoclonales que tienen. Estos anticuerpos se van pegando a los receptores de las células que tenemos, pasan por una máquina en donde se va a ir absorbiendo y mediante un láser de luz, pues las va a ir pintando prácticamente. Posteriormente la computadora, esto lo hace célula por célula, ¿no? Posteriormente la computadora va tomando esos colores y las va agrupando, como vemos estas imágenes acá. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, acá han hecho un CD4 con un CD3. Toda esta área pues ya es patológica porque todo lo que está hacia arriba, en el caso del CD4 es positivo y todo lo que está hacia la derecha también es positivo.
positivo, ¿no? Y todo lo que está a la izquierda en este caso es negativo y lo que está a la izquierda y abajo es negativo, ¿no? Entonces son estas cosas, estas tinciones especiales que se ven en la computadora, lo que nos ayuda a nosotros identificar el tipo de leucemia. Ahora, dentro de lo que es el cuadro clínico, pues se caracteriza por presentar fatiga, anorexia, fiebre, puede haber hemorragia, puede haber equimosis, dolores óseos, pero si se dan cuenta, todos estos síntomas están relacionados a las citopenias que puede presentar el paciente. Por anemia puede haber fatiga y anorexia o pérdida de peso, fiebre puede haber una leucopenia porque, o una neutropenia, porque a la vez la leucemia, pues no hay un desarrollo adecuado de los granulocitos para combatir las infecciones. Y las hemorragias y las equimosis que pueden aparecer, pues son por trombocitopenia. Ya el dolor óseo, la linfadenopatía, o la tos, o la cefalea, o la diaforesis, pues ya nos habla de que probablemente hay una infiltración en un órgano, ¿no? Cabe recalcar que estos pacientes muchas veces presentan fiebre, a veces sin ningún tipo de infección. Esta fiebre nosotros la llamamos como una fiebre de origen tumoral. Si bien no hay un tumor como tal sólido, lo llamamos así porque la carga excesiva de estos blastos en sangre, pues al romperse, liberan grandes cantidades de citoquinas, lo que en algún momento va a producir o bien el síndrome de crisis tumoral o bien periodos de fiebre, ¿no? Los sitios que han sido más afectados o con mayor frecuencia, lo que se ha visto en los diferentes estudios es pues la piel, hay infiltración de piel, las adenomegalias a nivel del tubo digestivo, a nivel de tejido blando o a nivel de testículos, ¿no? Ha habido pacientes que se les ha diagnosticado directamente con lesiones en la piel, que es el sarcoma mieloide, en donde si no se hace un buen tratamiento o un tratamiento inicial adecuado, pues muchas veces estas mismas células ya viajan por el torrente sanguíneo, llegan a médula y pueden llegar a desarrollar la leucemia mieloide aguda, ¿no? A veces se trata con tratamientos locales, ya sea por cirugía, extirpando la parte afectada o mediante radioterapia. Dentro de las manifestaciones físicas que presentan, pues como les mencionaba, era la fiebre, la infección, la organomegalia. En la leucemia promielocítica aguda, pues se ha visto algunas complicaciones trágicas. ¿Quién tiene el micrófono activado? Bueno, como les decía, ¿por qué también la importancia de mencionar tanto la leucemia promielocítica aguda? En un principio se les había comentado que era una de las más agresivas, pero ¿por qué era la más agresiva? Sencillamente porque causa alteraciones a nivel de la cascada de coagulación, produce muchas complicaciones hemorrágicas, sobre todo el SID, produce coagulación intravascular diseminada. ¿Y esto a qué se debe? Nosotros recordemos que tenemos la cascada de coagulación que se activa normalmente ante un proceso de sangrado o hemorragia que tengamos. Cuando se produce la presencia o la sobrecarga de los blastos de la leucemia promielocítica aguda, pues estas células tumorales estimulan a la protrombina. Estimulan a la protrombina, hace que se active a la trombina por los diferentes factores como el 11, 9 y el 10, posteriormente al fibrinógeno. El fibrinógeno va a activar a la fibrina. Esta va a hacer que se produzca la agregación plaquetaria y posteriormente los cuadros de trombosis, ¿no? Incluso después por la trombocitopenia, pues puede haber hemorragia. Por eso es muy importante que en este tipo de pacientes, ante una sospecha de una coagulación intravascular diseminada, nosotros pidamos laboratorios para determinar si es que es así, porque se caracteriza por una trombocitopenia, puede haber una infección o no asociada, y sobre todo tenemos que pedir, ¿no?, el dímero D, que generalmente está muy alto, y el fibrinógeno, que en estos casos puede estar muy bajo. En la leucemia promielocítica aguda también se ha visto que produce una hemorragia a nivel del tubo digestivo, eso principalmente por la trombocitopenia, puede haber hemorragia a nivel pulmonar, a nivel del cerebro, puede haber cuadros de trombosis por, por la elevación del dímero D, ya que esto te predispone a eventos trombóticos, puede haber hemorragias retinianas, infiltración en las encías, que generalmente vemos esto, si bien
puede estar presente en la leucemia promielocítica, también está presente en la leucemia mielomonocítica. Muchas veces nosotros, cuando evaluamos este tipo de pacientes, al examen físico, si vemos este signo de la hiperplasia gingival, asociado obviamente a un hemograma alterado, pues ya tenemos una alta sospecha de que probablemente es una leucemia y de tipo mieloide, porque la linfoide generalmente no causa este tipo de hiperplasia. Sí puede haber infiltración, pero no en esta magnitud, ¿no? Entonces nosotros a la hora de evaluar el hemograma, pues siempre vamos a ver la presencia de anemia. Y esta anemia tiene una característica, siempre es normocítica, normocrómica, tiene un BCM normal y una hemoglobina corpuscular normal. Entonces eso también nos orienta porque ya habíamos hablado hace 2 clases de que si nosotros encontramos un BCM elevado, es decir, mayor a 100, pues nos hace sospechar de una anemia megaloblástica, ¿no? Porque también debuta con una pancitopenia. Pero por eso es muy importante a la hora de evaluar a nuestro paciente, pues ver estos valores hematimétricos, porque en las leucemias siempre son normocíticas, no crónicas. Hay una eritropoiesis disminuida, esto debido a la sustitución medular por los blastos mieloides. Al momento del diagnóstico puede haber un recuento leucocitario cercanas a los 15.000 glóbulos blancos, aunque un grupo de pacientes entre 25 y 40% tienen los recuentos menores a 5.000 y otro 20% puede tener recuentos mayores a 100.000. Menos del 5% de estos pacientes pues no pueden presentar los blastos a nivel de sangre periférico. Por eso a veces es muy importante hacer una correcta evaluación Doctor, disculpe, buenas noches. No se visualiza pantalla y no se le escucha tampoco. Buenas noches. Sí, me ha botado del Zoom, ya he vuelto a ingresar. Voy a compartir ahora. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Perfecto. Entonces, dentro de los otros datos hematológicos que encontramos a nivel del hemograma, en un 75% de los pacientes pues, pueden presentar recuentos plaquetarios menor a 100.000. Ahora, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico y ya hemos completado todo el protocolo de estudio, es muy importante hacer la valoración previa de cada paciente, porque no es lo mismo. Encontramos este diagnóstico. Pues igual, no, tenemos que ver muchas cosas para ver si el paciente es candidato a las diferentes, al tratamiento que se le va a proponer, ¿no? Primero, tenemos que ver si el paciente sí está con una anemia severa para ver si va a necesitar transfusiones, ver si no hay un cuadro de SID para tratar primero eso a la vez juntamente con la quimioterapia, además de, además de si se evidencia trombocito, pues dar el apoyo transfusional con concentrados de plaquetas, ver si no tenga fiebre para iniciar antibióticos, ver si no tiene algún síntoma neurológico como cefalea, cambios visuales o alteraciones neurológicas. ¿Esto por qué? Porque puede haber de igual manera una infiltración a nivel del sistema nervioso central. Por eso es muy importante evaluar todas estas cosas. Preguntar al paciente si tiene una saciedad temprana. Muchos pacientes con esplenomegalia pues refieren eso, prácticamente se llenan con muy poquita comida. Ver si los pacientes no tienen un antecedente familiar, que no hayan tenido un síndrome de los que ya se mencionado anteriormente, ver que el paciente tenga antecedentes de cáncer, porque estos, como les había mencionado, han recibido quimioterápicos y lamentablemente en un grupo de pacientes, pues a causa de estos quimioterápicos llegan a desarrollar
la leucemia mieloide aguda, ver las exposiciones laborales, ¿no? Como les había dicho, trabajar en la minería o trabajar en los viñedos o manipulando sustancias tóxicas, pinturas sin ningún cuidado, ¿no? En la exploración física, pues es muy importante ver cómo está el estado general del paciente. Nosotros usamos una escala que es la escala, puede ser de Koch o Karnowski. Ambas evalúan el estado general del paciente, va desde 0 hasta 100% el de Karnowski, en donde 0 prácticamente el paciente no se vale de sí mismo, no puede hacer nada, y 100 es una persona totalmente normal, pese a que tenga la leucemia, ¿no? Hay que evaluar si nuestro paciente tiene datos de sangrado, porque tenemos que pensar directamente si no es una promielocítica, ver si no hay fiebre y taquicardia para ver datos de infección, ver que no haya papiledema o infiltración retiniana, alteración de los nervios craneales en el examen neurológico para descartar una leucemia a este nivel, ver que no haya abscesos dentales o algún tipo de caries que nos pueda complicar en el tratamiento, evaluar si no tiene la hipertrofia gingival, como les había dicho, la infiltración leucémica es la más frecuente en la mielomonocítica, ver si no tiene infiltración en nódulos cutáneos, ver las organomegalias y ver si no hay una lumbalgia, porque esto puede estar frecuente o es más frecuente en pacientes que presentan una traslocación 821. Además de todo esto, pues tenemos que pedir laboratorios. Dentro de estos tenemos que ver, obviamente, el hemograma, siempre que tenemos que tener la diferenciación leucocitaria para poder evaluar a nuestro paciente. Tenemos que pedir pruebas bioquímicas, electrolitos, creatinina, calcio, fósforo, pruebas hepáticas, la LDH. ¿Esto porque ayer les mencionaba el síndrome de lisis tumoral, pues para ver cómo estamos partiendo, ¿no? O directamente el paciente ya está debutando con este síndrome de lisis tumoral, ¿no? Porque muchas veces los pacientes con leucemia, pese al diagnóstico y que no se inicia un tratamiento, estas cosas terminan llevando a la muerte del paciente, ¿no? Hacer pruebas de coagulación siempre, de todo el coagulograma y en especial fibrinógeno y dímero D, ¿no? Para ver si no está alterado cuando sospechamos de una leucemia promielocítica aguda. Serologías virales para ver si no tiene infección sobreañadida y siempre, en el caso de que contemos con trasplante, pues ya hay que hacer las pruebas de HLA tanto al paciente como al probable donador. Esto para pensar si en un futuro logramos hacer el trasplante, ¿no? Siempre hacer el aspirado, algunas veces la biopsia, como les comenté ayer, cuando no podemos obtener muestra, pero la biopsia no nos ayudaría mucho porque tarda en dar el resultado. Siempre el inmunofenotipo, a veces cuando un paciente incumple ciertas condiciones de que es realmente joven, ha habido una buena respuesta al tratamiento, muchas veces se puede optar por un tipo de trasplante autólogo en donde el propio paciente se dona a sí mismo. Cuando ya no hay evidencia de la leucemia, se cosecha del mismo las células madre, se las guarda, se las criopreserva y en un futuro pues se las puede volver a usar en el no. Ver siempre la función del corazón. Nosotros pedimos FEBI para ver la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque muchos quimioterápicos van dañando a este nivel la parte del corazón. Una radiografía del tórax. Y siempre nosotros en los pacientes pues pensamos, como van a ser quimioterapias y van a estar una estancia prolongada durante la primera fase de un tratamiento quimioterápico, solicitamos una interconsulta con cirugía vascular para que nos pueda poner catéteres percutáneos permanentes que se pone a nivel de la región infraclavicular derecha. O en todo caso, pues si no contamos con este medio, pues la instalación de catéteres venosos centrales. ¿Por qué? Porque muchos quimioterápicos llegan a ser nocivos para la piel. Por eso es que es importante que vaya a una vena de grueso calibre. Es muy importante pues hacer una valoración dental previa para evitar que tenga infecciones, hacer la punción lumbar para descartar la infiltración, hacer una resonancia magnética si el paciente tenga un dolor de espalda, esto para ver si no hay algún tipo de crecimiento de alguna masa a nivel de columna. Y siempre, siempre nosotros en las leucemias necesitamos el apoyo de trabajo social y psicología, porque esto nos ayuda a coordinar tanto con la familia y obviamente ayudar al paciente a afrontar esta enfermedad, porque no es fácil recibir este tipo de diagnósticos ni para el paciente ni para la familia, ¿no?
Entonces, todos estos temas, pues hay que evaluarlos cuando nosotros estamos iniciando el tratamiento. Además, en aquellos pacientes jóvenes, tanto varones como mujeres, principalmente varones, pues se piensa siempre en la posibilidad de que en algún momento pueda querer tener hijos. Entonces, hay algunos bancos que prácticamente guardan el semen para que se pueda utilizar posteriormente, porque ya con la quimioterapia, pues difícilmente va a poder procrear ese paciente. Entonces, en las valoraciones previas al tratamiento, todo esto se hace con un fin, llegar a una revisión completa. Y esto se logra mediante los marcadores citogenéticos y moleculares con los que vamos a contar. Siempre buscar las infecciones. Nosotros, cuando iniciamos un tratamiento ya quimioterápico, también tenemos que estar de la mano de los hemoderivados. ¿Por qué? Porque estos pacientes requieren una alta tasa de transfusiones, ya sea de glóbulos rojos o plaquetas, porque con la quimioterapia tienden a aplaciarse, es decir, llegan a una anemia severa, llegan a una trombocitopenia severa. Entonces, nosotros siempre estamos apoyando con el apoyo transfusional, ¿no? Además, se ha recomendado como profilaxis utilizar el alopurinol. ¿Esto para qué? Como les había dicho, en el síndrome de lisis tumoral, pues hay una hiperuricemia. En esta parte nos va a ayudar y siempre la hidratación, más de 2 litros de solución fisiológica o oxígeno normal, como contemos, utilizamos cada día. ¿Por qué? Porque la hidratación de igual manera nos ayuda en la prevención de este síndrome de lisis tumoral. Entonces, nosotros cuando ya tenemos los datos, si en algún momento logramos acceder a estos laboratorios genéticos para poder evidenciar cariotipo y evidenciar si hay o no mutaciones, pues estos siempre nos van a decir los riesgos, como los había mencionado, ¿no? Hay ciertos Mal, me he riesgos, puesto ciertos genes que bien nos hablan de mal. riesgos. Llegando a la casa de la pastilla, creo que tengo y me duele la espalda. Terrible, empezado así. Creo que está prendido un micrófono de ahí, por favor. Elimínela, doctor. Bueno, Bueno, entonces, se ha visto que los pacientes con una translocación 15-17 pues tienen buen pronóstico, los de translocación 8-21 también pueden tener un buen pronóstico. Aquellos que se ha evidenciado que no hay un riesgo citogenético, pues los clasifican dentro de un riesgo intermedio. Y aquellos que tienen una inversión en el cromosoma 3 o 7, una translocación 6-9, pues tienen un pronóstico muy, muy malo, ¿no? Entonces, hay un subgrupo de pacientes con un cariotipo monosómico en donde se caracteriza por presentar dos monosomías autosómicas. Puede haber una pérdida de los cromosomas tanto distintos a la Y o X, ¿no? En los pacientes que presentan una hiperleucocitosis, porque hay leucemias que debutan con más de 100.000, puede haber una hemorragia temprana a nivel del sistema nervioso central y puede haber un cuadro que nosotros lo llamamos como leucostasis pulmonar, que quiere decir por la gran carga de glóbulos blancos, pues estas se van depositando tanto a nivel de los alvéolos y impiden la oxigenación o el intercambio gaseoso adecuado. Muchas veces algunos pacientes que han sido diagnosticados con una leucemia mieloide aguda y tienen esta alta carga de leucocitos, llegan a las emergencias y obviamente por el tipo de leucemia llegan a fallecer, pero todo el cuadro asemeja a un cuadro de tromboembolia pulmonar. Por eso en los certificados de fallecimiento, muchos colegas tanto del área de emergenciología o terapia intensiva, pues ponen este cuadro de TEP. Pero nosotros ya sabiendo estos datos, pues sospechamos que el paciente ha hecho una leucostasis pulmonar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la remisión completa, tenemos que erradicar prácticamente la leucemia con la quimioterapia, eso tanto a nivel morfológico, es decir, tiene que ver menos del 5% de blastos, y a nivel del hemograma, pues tenemos que evidenciar que los neutrófilos sean mayor a 1000, las plaquetas mayor a 100.000. Generalmente en estos casos de leucemia, no tomamos en cuenta mucho la hemoglobina para hablar de una remisión completa. Si es una promielocítica, pues ya no debe haber los bastones de Auer y ya no tiene que haber evidencia de una leucemia extramedular, es decir, que se haya solucionado la parte de la infiltración a otro órgano. El tratamiento se divide en dos fases, una fase de inducción y una fase posterior a la remisión. El objetivo inicial
es inducir a la remisión completa. Ese es nuestro objetivo siempre, en donde siempre vemos la edad del paciente, si el paciente está en buenas condiciones y en caso de que contemos con los riesgos citogenéticos y moleculares, ¿no? Muchas veces, más adelante vamos a comentar el protocolo, se ha visto que el tratamiento con citarabina y antraciclinas en los pacientes más jóvenes, es decir, menos de 60 años, aumenta la tasa de curación, aumenta la tasa de sobrevida general del paciente a los 5 años. Actualmente, a nivel mundial y en nuestro medio, el protocolo que más se utiliza o el protocolo estándar es el régimen de quimioterapia 3+7 o 7+3. Esto se hace en base a 2 medicamentos, citarabina y una antraciclina. Ya puede ser la doxorubicina, la daunorubicina o la idazubicina, ¿no? Entonces, en algunos protocolos sugieren agregar la cladribina cuando utilizamos daunorubicina, pero generalmente se usa el 7+3. La leucemia mieloide aguda, a diferencia de la leucemia linfoide aguda, no tiene una amplia variedad de protocolos de las que nosotros podamos escoger. Solo nos ofrece lamentablemente a nivel mundial este protocolo como estándar, sí o sí con este. Ya después en las recaídas pues se observan otros protocolos, pero en toda la leucemia mieloide aguda se empieza por este protocolo. ¿Por qué lo llaman 7+3? Porque es en base a los días de administración. La citarabina pasa a una dosis continua por 7 días. Prácticamente 7 días estás recibiendo esta dosis de 100 a 200 miligramos por metro cuadrado. Y las antraciclinas pues se reciben los días 1, 2 y 3. Por eso es que se llama 7+3. Generalmente usan la doxorubicina, la daunorubicina a una dosis de 60 a 90 miligramos metro cuadrados o la idazubicina a 12 miligramos metro cuadrados. Recordemos que en este tipo de pacientes, cuando nosotros iniciamos un tratamiento, las dosis siempre se multiplican por metro cuadrado, a diferencia de otros medicamentos que hacemos miligramos por kilogramo dosis, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes siempre sacamos al momento del inicio, pues la superficie corporal. Entonces, a manera de resumen, nosotros empezamos con una fase de inducción con el protocolo 7+3. Cuando nosotros encontramos una remisión completa y vemos que tiene un riesgo citogenético favorable, pasamos a una fase de consolidación con dosis altas de citarabina de 3 a 4 ciclos. Pero si tenemos un riesgo citogenético tanto intermedio como alto, fuera de la consolidación a dosis altas de citarabina, pues sí o sí tenemos que ir pensando en otras trasplante de tipo alogénico. En cambio, después de la inducción del esquema 7+3, tenemos una respuesta parcial o refractaria, pues se puede optar por una reinducción, ya sea con un protocolo 5+2, cambiar los días, podemos cambiar otra antraciclina o pensar en un esquema un poco más intensivo. Si pese a esto encontramos una respuesta parcial o refractaria, pues podríamos pasar a dosis altas de citarabina, ¿no? Otro esquema de recaída. Si evidenciamos una respuesta completa con este tratamiento, pues sí o sí tiene que ir a trasplante alogénico. Pero si encontramos una respuesta parcial o refractaria, lamentablemente ya no tenemos más opciones que ofrecerle al paciente y prácticamente pasa a cuidados paliativos. Ahora, en el tratamiento también se ha propuesto y actualmente sigue el trasplante de células madres de tipo alogénico, es decir, con la presencia de un donador con un HLA idéntico, ¿no? Se recomienda generalmente para pacientes menores de 75 años y cuando ya tenemos un donante tienen que ser haploidénticos. Esto se realiza mediante el HLA, ¿no? En algunas ocasiones, cuando ya se realiza el trasplante al paciente, pues se ha visto una reacción que se llama leucemia de reacción inversa, es un injerto contra leucemia, donde van a quedar células leucémicas residuales que van a desencadenar una respuesta inmunológica, que quiere decir que nuestro paciente, las células de su sistema inmunitario van a ir a atacar a estas células leucémicas residuales, es decir, van a ir a luchar contra la leucemia, a diferencia del principio, que prácticamente no luchan, solo como hay tanta proliferación de estos blastos, pues no, el sistema inmunitario no tiene chance a luchar y prácticamente ahí es donde se produce la sustitución, ¿no? Pero produce este tipo de reacciones en algunas ocasiones en el trasplante. Se ha visto como complicaciones del
trasplante halogénico la enfermedad digesto contra huésped. A veces se conversaba con colegas de otros países donde realizan este tipo de tratamiento, ofrecen el trasplante, y muchos de ellos decían, si bien el trasplante nos ofrece una opción de curación en las leucemias, a veces le cambiamos una enfermedad por otra, comentaban, y eso era porque la enfermedad de injerto contra huésped, cuando se desarrolla, lamentablemente es muy agresiva, prácticamente va haciendo que haya un deterioro del estado general, puede haber muchas molestias, puede haber alteraciones a nivel hematológico y puede haber alteraciones hepáticas, renales, y estos pacientes prácticamente tienen que vivir deprimidos con los medicamentos, con inmunomoduladores, puede usar corticoides, acetoprina, micofenolato. Entonces, es muy controversial a veces usar, pero lamentablemente es la única opción de tratamiento que actualmente hay en el mundo, ¿no? En algunos pacientes, como les mencionaba, una opción de rescate es pues dar dosis altas de citarabina asociado al trasplante halogénico. Como les mencionaba, hay un grupo pequeño que puede ser candidato al trasplante autólogo, es donde él mismo recibe sus propias células madre, esto mediante cuando ya se evidencia una revisión completa, ¿no? Se ha visto que este tipo de pacientes tiene un índice de mortalidad del 5%, pero a veces muestran beneficio en la supervivencia. Ahora, ha habido la incorporación de otros medicamentos, por ejemplo, la midostaurina, que es un inhibidor del FLT3, que es una mutación frecuente y es uno de altos riesgos citogenético. Cuando se combina con el protocolo 3+7, pues se ha visto buenos resultados y se ha visto que hay una mayor supervivencia global, ¿no? Entonces, cuando tenemos la presencia de que se ha determinado que sí está mutado el gen FLT3, pues podríamos usar además esta opción terapéutica. Entonces, dentro del tratamiento de sostén, como les mencionaba, es muy importante la instalación del catéter venoso central siempre para poder iniciar la quimioterapia por los días, porque 7 días continuos tiene que recibir un medicamento, ¿no? Es muy importante que estemos de la mano del banco de sangre, obviamente con los familiares, porque constantemente tienen que ir a donar para que podamos ayudarle cuando el paciente baje todos los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿no? Tenemos que tratar siempre de mantener un recuento plaquetario más de 10.000, porque menos de 10.000 hay un alto riesgo de sangrado a nivel del sistema nervioso central. Y si esto ocurre, pues prácticamente ya no podemos hacer nada, porque en una condición normal, un neurocirujano operaría un sangrado a nivel cerebral, pero en una trombocitopenia, pues ningún cirujano va a operar. Tenemos que tratar de mantener la hemoglobina más de 8, debemos tratar de usar paquetes globulares hemofiltrados, es decir, que no tengan leucocitos. Actualmente ya muchos bancos de sangre a nivel mundial y en nuestro medio ya están instaurando esto, son irradiados, en donde prácticamente nos ayuda a disminuir el riesgo de pasar infecciones virales e incluso el riesgo de presentar reacciones post-transfusionales. Tenemos que tratar de buscar hemoderivados generalmente negativos para citomegalovirus, pero a veces es muy difícil porque el banco de sangre solo tiene paneles para los principales virus, ¿no? El VIH, hepatitis B, C y las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en algunos protocolos y algunos estudios sugieren que podría hacerse una profilaxis con antibacterianos, pero muchos otros no. Nosotros generalmente no tratamos de usar la profilaxis a excepción de algunos, a excepción del clotrimazol, que ese sí lo utilizamos. Pero utilizar quinolonas, utilizar imipenem, cefalosporinas, aminoglucósidos, generalmente no lo usamos, a menos que esté demostrada el proceso infeccioso y se aísle la bacteria y mediante un cultivo, pues nos puede decir que sí está presente, ¿no? ¿Esto para qué? Para no crear resistencia con los antibióticos, uno, y dos, para no entorpecer también en el futuro al momento de usar, en caso de que se infecte o vaya a una terapia intensiva, ¿no? Cuando nosotros evidenciamos que el paciente pues haya tenido presente hemocultivos positivos para bacterias gram positivos, o se presenta un choque séptico, o haya presencia del Staphylococcus aureus metilinos resistente, pues sí añadimos al tratamiento vancomicina, ¿no?
También se ha hablado de usar antifúngicos como tratamiento de sostén, pero una vez más repito, siempre cuando se demuestre la infección. Antes no lo usamos. Pues tenemos los diferentes antifúngicos como el posoconazol, voriconazol, isobucanozoína. Entonces, la anfotericina también podemos utilizar, ¿no? Y en aquellos pacientes que son seropositivos para el virus del herpes, pues usamos el aciclovir o el valaciclovir. Ahora, en la leucemia promielocítica aguda tiene un acápite apartado. ¿Por qué? Como les ha dicho, por varias cosas. En primer lugar, es una leucemia de las más agresivas, se caracteriza por alteraciones a nivel de la cascada de coagulación, alteraciones hemorrágicas. Entonces, este tipo de pacientes, como les había dicho en un principio, tiene una leucemia agresiva, pero a diferencia de las otras, tiene el mejor pronóstico cuando se instaura un tratamiento oportuno. El tratamiento es en base a una quimioterapia, pero asociada al ATRA, que es la tretinoína, o dosis altas de vitamina A. Entonces, cuando nosotros logramos dar este tipo de medicamento asociado a otros quimioterápicos, pues principalmente tratamos de evitar o destruir esta translocación 15-17. Se trata de destruir el gen PMLR alfa, pero a veces cuando iniciamos el tratamiento puede haber una complicación como el síndrome de lisis tumoral, puede haber fiebre, retención de líquido, disnea, dolor torácico, infiltrados pulmonares, y está relacionada con una tasa de mortalidad cercana al 10%. Si no contamos con el ATRA, pues podremos usar el ATO, que es el trióxido de arsénico. El ATRA lo usamos a una dosis de 45 miligramos metro cuadrado y el ATO a una dosis de 0.15, ¿no? En acá, lamentablemente, en toda Bolivia no hay ninguno de los dos medicamentos. Realmente es un vía crucis, tanto para nosotros como para los pacientes y familiares conseguir estos medicamentos. Si bien estos medicamentos nos pueden ofrecer opción de curación en este tipo de leucemia en específico, lamentablemente no hay en Bolivia en esto. Y muchos pacientes creo que tratan de ingresar pues por contrabando prácticamente porque no se consigue el medio o quizás con algunas recetas, algunos pacientes que tienen familiares en otros países logran sacar el medicamento y les mandan acá, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay en Bolivia, espero que pronto se solucione eso, ¿no? Que se pueda importar de una vez estos medicamentos que si bien su uso no va a ser muy frecuente, pues puede ayudar a salvar muchas vidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuera del tratamiento damos, la evaluación siempre tiene que ser mediante la evaluación de este gen, ¿no? Del PMLR alfa mediante PCR. Tenemos que ver si realmente se ha erradicado o sigue presente. Ahora vamos a hablar del otro grupo de leucemias, las crónicas. Ayer habíamos hablado de la leucemia linfoide aguda, hoy hablamos de la leucemia amiloide crónica. Ya sabemos que a nivel de de la médula ósea, pues tenemos la célula madre hematopoyética multipotencial que va a tener un progenitor como mieloide, un progenitor como linfoide, hasta a su vez se va a dividir en linfocitos B, linfocitos T o células natural killer y posteriormente pues va a salir la sangre periférica, lo propio de los progenitores comunes mieloides que tienen los diferentes grupos celulares que van a ir saliendo a nivel periférico. En la leucemia mieloide crónica, pues de igual manera vamos a ver más adelante la fisiopatología. Hay alteraciones a este nivel en donde se va a caracterizar porque estas células jóvenes que había acá, recordemos la clase de ayer en donde había metamielocitos, mielocitos, todos esos grupos celulares pues salen a sangre periférica, lo que no es normal. En sangre periférica no deberíamos ver presencia de estas células, pero la leucemia mieloide crónica se caracteriza porque están presentes estas células. Entonces, la definimos como un trastorno clonal de las células madre hematopoyéticas, que va a haber una producción desregulada y una proliferación descontrolada de los granulocitos maduros y en maduración, que están totalmente normales. Ojo, eso es muy importante. Cuando nosotros vemos en sangre periférica, podemos ver metamielocitos, podemos ver mieloblastos, podemos ver mielocitos, podemos ver promielocitos. Todas estas células tienen una morfología totalmente normal, no tienen ninguna alteración, pero lo que no está bien es que las veamos en sangre periférica. No deberíamos verlas, no deberían estar ahí, pero en este tipo de
leucemias están afuera. Este tipo de leucemias se caracteriza porque tiene la presencia del gen de fusión del BCR-ABL, que es la translocación del cromosoma 922, lo que habíamos visto ayer, el cromosoma Filadelfia. Para que nosotros digamos que un paciente tiene sí o sí la leucemia mieloide crónica, pues tenemos que hacer el diagnóstico de este cromosoma sí o sí. Cuando nos sale negativo, pues tenemos que mantener al paciente hasta que confirme el diagnóstico, porque esto es lo que nos da la pauta al diagnóstico y nos da la pauta para el inicio del tratamiento con los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿no? El BCR-ABL generalmente es una tirosina que, como lo habíamos mencionado ayer, se caracteriza porque una porción del cromosoma 9 y otra porción del cromosoma 23 hacen una fusión, ¿no? Que se lo ha bautizado como el BCR-ABL, cromosoma Filadelfia. Otras patologías tienen el cromosoma Filadelfia. En la leucemia mieloide aguda, en el 1% de los pacientes pueden llegar a tener esta alteración, este gen de fusión. En las leucemias linfoides agudas, del 20 a 30% de los pacientes, y en las infantiles, pues del 5 al 10%. Ahora, nosotros, como les había mencionado, la mejor opción de tratamiento para este tipo de leucemia son los inhibidores de la tirosina quinasa. El más representativo es el imatinib, que nos ofrece una tasa de supervivencia a los 10 años de 85%. La otra opción de tratamiento, pues siempre va a ser el trasplante de células madres halogénicas, y esto generalmente lo guardamos como una segunda opción o tercera opción o tercera línea de tratamiento cuando hay fracaso terapéutico a todos los inhibidores de tirosina quinasa, que pese a que se haya rotado de este medicamento, pues no encontramos la remisión completa, ¿no? Este tipo de leucemia pues representa el 15% de todos los casos de leucemia. Hay una ligera predisposición en varones, en una relación de 1.6 a 1. La mediana de edad de presentación entre los 55 a 65 años. Se ha visto casos de leucemia mieloide crónica en pacientes menores de 20 años en un 3%. Y generalmente estos porcentajes se van elevando de acuerdo con va pasando la edad, ¿no? La incidencia anual es de 1.5 casos por cada 100,000 habitantes. Dentro de los factores que van a incrementar el riesgo de una leucemia mieloide crónica está siempre la exposición a los radiantes, puede haber accidentes nucleares donde hay radiación o tratamiento con radiación, por ejemplo, para una espondilitis anquilosante o un cáncer cervicuterino. Por eso, generalmente, este tipo de leucemias también tienen una causa que es la iatrogenia, ¿no? Por los quimioterápicos o tratamientos previos que se han realizado de otros cánceres. Dentro de la fisiopatología, pues se ha visto asociada principalmente la mutación de estos cromosomas de 922, el cromosoma Filadelfia, y siempre está más del 90% en los casos de leucemia mieloide aguda. A nivel de sangre periférico, pues lo que vamos a ver siempre son células hematopoyéticas, tanto la línea mieloide, eritroide, puede haber algunos linfocitos B y T maduros también. Entonces, como les mencionaba, a nivel de médula ósea, la maduración normal debería ser esa, y a nivel de sangre periférica solo deberíamos ver los grupos celulares que actualmente conocemos, ¿no? Los neutrófilos, los linfocitos, eosinófilos, basófilos, monocitos, los eritrocitos y las plaquetas. No deberíamos ver más nada. Pero en este tipo de leucemia, pues toda la línea previa pues sale a sangre periférica. Como les había mencionado, esto prácticamente es lo mismo que ayer. La porción ABL del cromosoma 9 y la porción BCR del cromosoma 23 llegan a ser una función, forman el gen de fusión BCR-ABL llamado Filadelfia positivo. Este gen de fusión BCR-ABL pues estimula a las células madres leucémicas para que haya esa desregulación y esa hiperproducción de este tipo de células, ¿no? Ahora, se ha estudiado ampliamente esta translocación, esta alteración cromosómica, este gen de fusión, el cromosoma Filadelfia, en donde se ha visto que el BCR-ABL va a codificar una proteína nueva con un peso molecular de 210 kilodaltons, conocida como la P210 BCR-ABL. Puede ocasionar autofosforilación y activación de múltiples vías, y de esta manera ayudar a la sobreproducción de estas células a nivel de medulosa y posteriormente en sangre periférica. Estas vías, bueno, de traducción pueden afectar siempre las sinasas
de proteína activadas, que es el MAP, los productores de señales y activadores de la transcripción, que es el STAT, y la fosfatidil inositol 3 sinasa, que es la P3K, ¿no? Ahora, actualmente se conoce tres tipos de BCR-ABLs que están en relación al peso molecular, la de 210, la de 190 y la de 230. Muchos inhibidores de tirosina quinasa pues han ido a diferentes lugares. Por eso sería muy importante que cuando nosotros lleguemos a diagnosticar a este tipo de pacientes, podamos tratar de identificar cuál es el gen de fusión. Actualmente sí hay en el medio, lamentablemente el costo es elevado. Entonces, cuando nosotros utilizamos los inhibidores de tirosina quinasa para el BCR-ABL, pues se unen generalmente a su dominio en la porción sinasa del BCR-ABL, con lo que va a activar su vía de transformación. Entonces, de esta manera inhibe la proliferación de estas células, induce a la apoptosis y posteriormente tenemos que conseguir ya una hematopoiesis normal. Las técnicas moleculares que van a detectar el BCR-ABL, pues podemos tomar de sangre periférica en un 25% de los adultos sanos, en 5% de lactantes. Se ha visto que también nos puede servir la muestra, pero algunos pacientes con alta sospecha han intentado tomar en bebés más que todo el cordón umbilical. No se ha logrado obtener esta prueba, por eso no es muy recomendable. Generalmente o bien tomamos muestras de médula ósea o bien de sangre periférica. Ahora, la leucemia mieloide crónica tiene un cuadro de evolución trifásico o en ocasiones bifásica. ¿Esto a qué se refiere? Se caracteriza porque tiene una fase crónica, una fase acelerada y una fase blástica. Cuando nosotros diagnosticamos al paciente, el 85% de los pacientes se diagnostican en la fase crónica, que significa que tiene a nivel periférico todas estas células. Aquí hay neutrófilos, aquí vemos metamielocitos, aquí vemos promielocito, aquí un mielocito. Entonces vemos los neutrófilos, acá un linfocito, cosas que no deberíamos ver en sangre periférica, pero están acá. Entonces sospechamos de una leucemia mieloide crónica, ¿no? Una fase acelerada se habla cuando ya hay presencia de basófilos mayor al 20%, una trombocitopenia o una trombocitosis mayor a 1.000.000 y puede haber esplenomegalia. Entonces ya vemos a nivel del frotis pues presencia de basófilos, como vemos acá un basófilo, acá hay otro. Entonces vemos presencia de basófilos en nivel de la sangre periférica y hablamos de una fase blástica cuando esta ya se asemeja totalmente a una leucemia aguda. Ya tiene presencia de blastos, más del 20%. Acá vemos presencia de blastos, todo este grupo celular, también acá y acá, ¿no? Entonces, cuando los pacientes presentan ya más del 20% de blastos a nivel de médula ósea, decimos que es una leucemia mieloide aguda que se ha transformado posterior a una leucemia mieloide crónica. Este tipo de patología es una de las pocas que su evolución pasa de una crónica a una aguda, más bien al contrario, debería ser de una aguda a una crónica, la evolución normal de una enfermedad, ¿no? Pero en este tipo de patologías no pasa de una crónica a una aguda. El 20 al 50% de todos los pacientes que diagnosticamos generalmente son asintomáticos. Este tipo de patología, al igual que la LLC o la leucemia linfocítica crónica, es un hallazgo incidental en los laboratorios. Pacientes que están totalmente normal, van por cualquier consulta, se hacen un hemograma, se evidencian las diferentes alteraciones y llegamos al diagnóstico. Si ellos nunca hubieran ido, probablemente nunca hubiéramos sabido que tenga. Entonces, se ha visto actualmente muchos mecanismos de resistencia a los inhibidores de tirosina quinasa. Por esto debido a que han aparecido diferentes mutaciones en el dominio ABL sinasa especialmente. Actualmente ya se han descrito más de 100 mutaciones del BCR-ABL, independientemente del peso molecular, y esas se muestran pues una resistencia absoluta al imatinib, entonces nos priva del imatinib para darle el tratamiento, por lo que a raíz de eso y tras los diferentes estudios que se han realizado con la administración del imatinib y cómo actúa e inhibe el cromosoma Filadelfia, BCR-ABL, ¿no? Se ha logrado ya sacar medicamentos de segunda e incluso tercera generación. Dentro de los que son de segunda generación está el dasatinib, nilotinib y bosutinib. Y dentro de lo que está en la tercera generación está el ponatinib, que tiene una especial eficacia con la translocación 315 además. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues podemos ver
fatiga, puede haber esplenomegalia, puede haber anemia, dolores abdominales, pérdida de peso. La edad de presentación media más o menos es más de 60 años en un 40-50%. En el grupo femenino es de 35 a 45 y el restante es en el grupo masculino, es decir, es más predisponente en varones. Puede haber esplenomegalia en un 30% de los pacientes, hepatomegalia en un 10% de los pacientes, adenopatías en un 5%. Entonces, dentro de los síntomas que se presentan en los pacientes, generalmente se presenta en la fase crónica. Puede haber anemia, puede haber esplenomegalia, fatiga, malestar general, pérdida de peso, la saciedad precoz, esto debido a la esplenomegalia. Puede haber otros síntomas menos comunes que se han visto asociados a la leucemia amiloide crónica como eventos trombóticos, esto debido a la gran carga no solo de la serie blanca, sino de las plaquetas, porque llegan a ser trombocitosis mayores a 1.000.000. Recordemos que las plaquetas, su valor normal es de 150 a 450.000, pero estos pacientes a veces llegan a la consulta con plaquetas de más de 1.000.000, entonces a raíz de esa trombocitosis, pues pueden desarrollar eventos trombóticos, puede haber priapismo, infartos, trombosis, trastornos visuales, insuficiencia pulmonar, puede haber las hemorragias por la diátesis hemorrágica, esto principalmente en la leucemia promielocítica. Pacientes que ya están en una fase blástica o prácticamente leucemia, puede haber fiebre, pérdida de peso, dolores óseos, eventos trombóticos, eventos hemorrágicos, ¿no? En la exploración física, a la hora de evaluar a nuestros pacientes, lo que vemos, lo más común es la esplenomegalia. Estos pacientes, en un 70%, diría yo, tienen siempre esplenomegalia. Un 5 10% puede haber hepatomegalia, adenopatías en un 5 o 10%, infiltraciones o lesiones cutáneas también está presente, el prurito, diarreas o úlceras gastrointestinales. Dentro de lo que son las manifestaciones hematológicas, principalmente a nivel de sangre, pues nosotros vemos a nivel del hemograma pacientes que puedan tener una hemoglobina menor a 10 en un 10 a 15%, pacientes que tengan las plaquetas mayor a 450.000 en un 30 a 35%, menor a 100.000, es decir, una trombocitopenia de 3 a 5%, una leucocitosis mayor a 50.000 en un 35-40%, y en médula ósea con porcentaje de blastos mayor al 5%, mayor al 5%, igual un 5%, y la presencia de basófilos no mayor al 5% de 10 a 15. En sangre periférica a veces no encontramos blastos, pero en ocasiones sí, y la presentación es más bajita, más del 3%, pues hay de 8 a 10%, porque ya más del 20%, pues hablaríamos directamente de una leucemia, ¿no? Aguda. Ahora, nosotros para hacer el diagnóstico correcto siempre hacemos la punción de médula ósea, y esto lo hacemos tanto a nivel estenar o en la espina ilíaca posterior superior, ¿no? A este nivel es donde mediante una aguja de pamo ingresamos y obtenemos la muestra. Cuando nosotros ya hacemos la tinción correspondiente, lo que vemos al microscopio es una hipercelularidad con una hiperplasia mieloide, que quiere decir un aumento de todas las células del grupo mieloide. Ahí está aumentado en relación a la otra línea celular, ¿no? La relación mieloide-eritroide que nosotros hacemos, lo normal es que por cada 3 células del grupo mieloide haya una célula de la serie eritroide, pero en estos casos la relación sube hasta 15 a 20, incluso a 1, ¿no? Se habla que en la médula ósea también las células madre están menos del 5% por toda la proliferación de los otros grupos celulares. En un 30-40% se puede detectar fibrosis con reticulina, que es una tinción argéntica de SNOC. También se puede evidenciar la fibrosis por colágeno mediante una tinción de Wright-Henson, ¿no? Generalmente esto es raro. Y en ocasiones también se ha visto la asociación de la mielofibrosis con la LMC. La mielofibrosis, pues, es la sustitución a nivel de médula ósea por tejido óseo. Muchas veces hemos visto casos en donde los pacientes pasan de una LMC a una LMA. Esto generalmente en aquellos pacientes que no cumplen o cumplen de manera irregular con el tratamiento de los inhibidores de la tirosinquinasa. Estos están relacionados con la leucocitosis
dosis resistente, que quiere decir que a veces les damos nosotros, pese a que les damos imatinib, dasatinib, norlutinib, no logramos que la carga de glóbulos blancos baje, porque estos pacientes tienen 80.000, 90.000 blancos y nunca logramos que llegue a bajar. Entonces, estos pacientes ya nos dan una alta probabilidad de que en un futuro puedan desarrollar una leucemia mieloide aguda. Puede haber un incremento de anemia, igual nos hace pensar en que va a haber eso, fiebre. Entonces, en la fase blástica, como les había dicho, es por la presencia de mayor del 20% de blastos, ya hablamos de una transformación de una LMC a una LMA. Y en la fase acelerada, como les había mencionado, pues es muy importante la presencia de los basófilos, principalmente porque lo normal es de 1 a 4%, pero ya nosotros vemos más del 20%, ¿no? Y puede haber trombocitopenia. Entonces, durante los diferentes años en los que se ha tratado esta enfermedad, pese a los diferentes tratamientos, las tasas de mortalidad eran realmente altas, pero ya con el ingreso de los ITKs en el 2001, se ha visto en los diferentes estudios que la tasa de supervivencia había mejorado bastante, incluso llegando al 92%, es decir, 9 de cada 10 pacientes no morían por esta leucemia. Entonces, uno sí, ¿no? Entonces, antes del área del imatinib, la mortalidad anual era bastante, de 15 a 20%. Ya después, la tasa de supervivencia llega a estos porcentajes, ¿no? Por eso es que muchas veces nosotros decimos, a veces un paciente que cumple adecuadamente y tiene una buena respuesta a los ITK, prácticamente llegan a hacer su vida de manera normal, llegan a la vejez e incluso llegan a fallecer por otras causas y no por la leucemia. Por eso es que muchas veces cuando lamentablemente da este tipo de enfermedades a los pacientes, se dice que las crónicas sería mejor que las agudas que le dé un paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque las crónicas siempre tienen un mejor pronóstico a comparación de las agudas. Ya después, cuando en los primeros años de tratamiento con los citocas, pues se han asociado que se han observado que las transformaciones blásticas pues habían reducido al 1 o 2% a comparación de fechas más anteriores. Por eso es que los ITKs de segunda generación o tercera generación incluso han logrado disminuir este porcentaje de transformaciones, ¿no? Actualmente, con un buen tratamiento en los pacientes, ya las transformaciones de una leucemia mieloide crónica de una fase crónica a una fase blástica ya es menos de 1% cada año. Entonces, gracias a los ITKs, pues ya prácticamente esta enfermedad se puede controlar, ¿no? Hay muchos factores que nos puede predecir de igual manera los malos resultados en la leucemia mieloide crónica pese al tratamiento. Y esto lo vemos mediante la escala de Sokal o la Euroscore, que toma parámetros entre la esplenomegalia, el porcentaje de blastos, la edad, el recuento de plaquetas y mediante una calculadora pues nos saca el riesgo. En base al riesgo pues nosotros ya podríamos decir si es un riesgo bajo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Obviamente el riesgo alto pues tiene una mayor tasa de mortalidad llegando al 31% y el riesgo bajo al 17%. Por eso es muy importante incluso en las demás escalas de EUTOS tomar en cuenta la presencia de la esplenomegalia y los basófilos, ¿no? Fuera de los otros parámetros que es la edad, la esplenomegalia, las citopenias o trombocitosis, o el porcentaje de blastos a nivel de médula ósea. Entonces, lo que nosotros siempre tratamos de buscar en el tratamiento de la leucemia amiloide crónica es lograr la respuesta citogenética, y eso lo monitorizamos siempre cuando ya iniciamos el tratamiento con imatinib. Cada 3 meses o 4 meses solicitamos un estudio de PCR para la detección cuantitativa del BCR-ABL. Y ahí es donde nos dice cuánto tenemos de eso, y ahí nos habla de una respuesta molecular, ya sea completa, mayor, menor, y en base a eso obviamente decidimos el aumento de la dosis, bajar la dosis o cambiar de ITK directamente, ¿no? Entonces, siempre nuestro objetivo va a ser no lograr el BCR-ABL que no sea detectable, y más si logramos con las respuestas sostenidas de 2 a 3 años, ¿no? Eh, eh, en aquellos pacientes que tienen altos riesgos ya evaluados con estas escalas que se han explicado, pues generalmente nos recomiendan ya usar ITKs de segunda generación. Cabe recalcar que esto de los ITKs realmente en nuestro medio es un poco difícil el acceso. Si bien las cajas pueden brindar estos medicamentos, a veces hay periodos en los que no se cuenta por el alto costo
que presentan. Prácticamente una caja de 30 comprimidos cuesta alrededor entre 8.000 a 11.000 bolivianos. Imagínense si un paciente que no tenga seguro o no tenga los ingresos prácticamente no puede acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? Aunque actualmente ya han llegado algunas asociaciones extranjeras en donde están ofreciendo este medicamento a nuestros pacientes, pero la administración o la dotación es irregular por diferentes problemas que hay, tanto en la importación y demás. Ya a partir del 2001, pues como les mencionaba, la FDA autorizó y aprobó los usos de los inhibidores de la tirosinquinasa, ¿no? Y en cuanto a las dosis, pues se recomienda que podamos usar ya sea el imatinib a una dosis de 400 miligramos cada día, el nilotinib 300 miligramos, el dasatinib 100 miligramos y el bosutinib 400 miligramos. En caso de que un paciente pues presenta ya una falla al tratamiento pese a haber recibido imatinib, podemos usar estrategias de salvamento, es decir, usar nilotinib a una dosis más alta, bosutinib a una dosis más alta, usar el ponatinib, ¿no? Cuando ya evidenciamos que un paciente ha pasado una fase acelerada, una fase blástica, pues podemos aumentar igual la dosis de la imatinib, usar el dasatinib y usar directamente los inhibidores de tirosinquinasa de segunda y tercera generación. Se ha estudiado también otra opción de tratamiento que es la omacetaxina. Esta se ha visto que cuando falla el tratamiento de los inhibidores de tirosinquinasa es una opción más de tratamiento que se la puede administrar 1.25 miligramos por metro cuadrado por vía subcutánea cada 12 horas, ¿no? Por 14 días. Entonces, esto también es otra opción de tratamiento, pero actualmente en el medio no está disponible. Entonces, nosotros es muy importante evaluar estos medicamentos porque cada uno va a ir atacando o va a ir atacando en diferentes situaciones y porciones del cromosoma Filadelfia. El imatinib pues puede estar aprobado en todas las fases, es decir, puedes usar en la fase crónica, puedes usar en la fase blástica o en la fase acelerada. El dasatinib, lo propio, ¿no? El nilotinib ya no está recomendado usarlo en la fase blástica, el bosutinib en todas las fases, el ponatinib, especialmente cuando encontramos, además de la mutación de este gen, encontramos una mutación del T315, pues sí les beneficiaría mucho usar este medicamento, ¿no? Y como les mencionaba, la omacetaxina, pues cuando hay una falla terapéutica de dos o más inhibidores de tirosinas ya la podemos utilizar. Lamentablemente, si bien todos estos medicamentos son excelentes para el tratamiento del LMC, causan muchos efectos tóxicos bien importantes. Siempre puede haber mielosupresión, derrame pleural, diabetes, puede haber hipertensión pulmonar, pancreatitis, además de falla hepática. Entonces, estos pacientes siempre están con molestias, ¿no? Pese a que la enfermedad está presente o bueno, estamos controlando, los efectos tóxicos sí están presentes en un buen porcentaje de pacientes. Ahora, nosotros tenemos indicadores para evaluar la falla terapéutica y estas son las recidivas citogenéticas, es decir, que en la detección del BCR-ABL mediante PCR, pues esté presente o haya una respuesta molecular menor. O los efectos secundarios que les mencionaba ya sean intolerables. Hay pacientes que literalmente ya no les importa y dejan de tomar porque las molestias son muy, muy importantes y no les dejan hacer su vida cotidiana, ¿no? Puede haber efectos tóxicos, pero generalmente falla hepática o hepatotoxicidad. Con mayor frecuencia presentan estos efectos tóxicos el imatinib y el bosutinib. Puede haber insuficiencia renal con incremento de la creatinina. El dasatinib ha estado muy relacionado con la hipertensión pulmonar y generalmente esto se puede revertir cuando se suprime el dasatinib o podemos agregar al tratamiento el sildenafil. El trasplante de células madre sigue siendo la opción terapéutica para todos estos tipos de cáncer. Generalmente asocia una tasa de supervivencia larga, más o menos 40 al 60%. Se asocia con tasas de mortalidad temprana, menos del 5 a 30%. Están relacionadas con mayor porcentaje con la enfermedad de injerto contrahospedador. Puede haber disfunción de órganos o ayudar al desarrollo de cánceres secundarios. En la fase acelerada, pues las tasas de curación con el trasplante halogénico ha llegado del 20 al 40%. Y otros tipos de pacientes también han llegado al 40%.
50%, ¿no? Entonces, el trasplante halogénico generalmente no está indicado como primera línea en este tipo de tratamiento, pese a que ya podamos encontrar una remisión completa, a diferencia de las leucemias agudas. Cuando en las leucemias agudas e incluso la LLC encontramos una remisión completa, pueden optar estos pacientes de trasplante, pero en las leucemias mieloides crónicas se recomienda que primero utilicemos los ITK. Entonces, es muy importante pues evaluar a nuestros pacientes con las opciones que le brindamos actualmente, ¿no? El uso de ITKs, el trasplante halogénico, como les mencionaba, solo se debe usar como segunda o tercera línea. A veces cuando ya el paciente, pues pese a la falla de muchos ITKs y a la rotación de estos no encontramos una remisión, ya se asocia un protocolo de quimioterapia y ya van seguidas siempre del trasplante, pero solo en estos pacientes, ¿no? Entonces, en la fase blástica lo que utilizamos más, como les había dicho, es un tratamiento transitorio hasta lograr la carga mínima. Ya después de eso tenemos que ver la opción de usar los ITKs. Cuando hay una mutación del cromosoma del gen T315, pues el ponatinib es la mejor opción, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hacemos una vigilancia del tratamiento, pues debemos lograr una respuesta citogenética completa. Más que todo tratamos de lograr que sea un año. Esto es ya como un único factor pronóstico relacionado con la supervivencia. Pacientes que logran esta remisión por un año ya tienen un mejor pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientes a la larga nos va a ir bien con los ITKs, ¿no? Debe vigilarse siempre la administración del imatinib y cada 6 meses o 3 a 6 meses hacer los estudios de FISH y PCR. Esto ya se recomienda en sangre periférica para poder ver la respuesta molecular del BCR-ABL, ¿no? La recaída citogenética, cuando ya es presente pese al tratamiento con el imatinib, pues se debe cambiar de tratamiento con otro ITK, ya sea de segunda o tercera línea. Y generalmente cuando nosotros iniciamos el tratamiento, esperamos que a los 3 y 6 meses pues logremos una respuesta citogenética mayor, ¿no? Con este transcripto. Entonces, nuestros pacientes pueden recibir, ya sabemos, en la fase blástica acelerada, el dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib, ¿no? O en algunas asociaciones, cuando hay una fase acelerada, ¿qué quiere decir? Cuando hay una fase blástica y presencia de blastos, podemos usar citarabina en dosis bajas, hidrorubicina, decitabina, interferón o añadir la hidroxiuria. El tratamiento de quimioterapia, digo, de trasplante halogénico se caracteriza, bueno, estas 3 imágenes nos resumen un poco todo lo que es el tratamiento. Cuando tenemos un donante, muchas veces a algunos pacientes cuando se les habla de trasplante de médula ósea, todos piensan que es quirúrgico. Todos piensan que cuando le van a operar al donante, que cuando le van a operar al receptor. No, en realidad no es nada quirúrgico. Eso se hace mediante protocolos especiales en donde al donante días previos se administra factores estimulantes de colonia para que haya una leucocitosis. Esto lo hacemos a propósito para que las células madre también estén en sangre periférica. Ya después, mediante una máquina de féresis, va seleccionando estas células, va separando en una bolsa y va devolviendo el resto de la sangre, ¿no? Ya cuando tengamos las células madre hematopoéticas, estas pasan a una criopreservación. Pero si es que el paciente ya está en condiciones, pues prácticamente ya vamos a administrar, ¿no? El paciente recibe estas células madre como cualquier transfusión. Tampoco es algo que para asustarse, o muchos pacientes piensan que es un poco más grave. En realidad, prácticamente es como una transfusión de células madre el trasplante, ¿no? Claro que eso es la forma más sencilla de explicar. A la hora de realizar es más difícil porque previo a esto se pasa una quimioterapia agresiva, se pasa hasta el día 0, en el día 1 otras cosas. Es un protocolo realmente para cada día que debemos hacer. Las otras opciones terapéuticas que se han considerado pues están el interferón alfa, que a veces lo utilizamos en situaciones especiales como en el embarazo. Lamentablemente, algunas pacientes que ya tienen el diagnóstico de leucemia mieloide crónica, pues fuera de su enfermedad, insisten en esto de la planificación familiar y pese a las explicaciones quieren tener un hijo como el lugar. Esto nos pone en conflictos. O muchas madres que están embarazadas han sido diagnosticadas de
LMC, ¿no? En estos casos las ITKs están totalmente contraindicadas, por eso es que tenemos que ver otras opciones de tratamiento. Tenemos otros medicamentos como son los antineoplásicos, la hidroxiurea que podemos iniciar de 500 miligramos a 1 gramo por día, el busulfán, dosis bajas de citarabina, antraciclinas, mercaptopurina, ¿no? Pero nada mejor que los ITKs, pese a que tengamos estas otras opciones de tratamiento, ¿no? Como les mencionaba, mujeres embarazadas con leucemia amiloide crónica, no administrar ITKs. A manera de control, lo que podríamos hacer es una leucoaféresis, al igual que la otra imagen que les mostraba, pues la máquina de Ferris va a seleccionar los glóbulos blancos y le va a sacar, ¿no? Pero esto demanda un alto costo tanto para la paciente como para la institución que le va a realizar. Se recomienda que ya en el segundo y tercer trimestre del embarazo puede estar con hidroxiurea hasta que ocurra el parto, ¿no? Sí ha habido realmente algunos casos donde ha habido éxito en el parto y gracias a Dios los niños pues han salido totalmente bien, ¿no? Pero a un costo muy alto de las mamás porque prácticamente ya dejan el tratamiento y eso siempre va a ser un mal pronóstico futuro. El 10 al 15% de los pacientes que recibían los ITKs a veces presentan anomalías cromosómicas en las células, es decir, pueden ser Filadelfia negativas. Se ha visto casos, ¿no? Y eso puede verse a pérdidas de cromosoma Y, trisomía en el cromosoma 8, anormalidades en el cromosoma 5 o 7. Entonces, a manera de igual de resumen, casi el 50-70% de los pacientes los diagnosticamos de manera accidental. Es decir, si nunca hubieran venido a una consulta, prácticamente no hubiéramos diagnosticado y ese paciente estaría haciendo sus vidas. Bueno, pues quizás hasta una fase blástica que ya vendría directamente con la leucemia, ¿no? Ya algunos estudios sugieren que una tasa de supervivencia a los 5 años llega a los 60 o más porcentaje con los ITKs. Se combina siempre el trasplante halogénico y siempre el tratamiento de primera línea de los ITKs, ¿no? Del imatinib. No sé si tiene hasta acá alguna pregunta. Esto del 100 a 200 miligramos metro cuadrado, lo que dice, pregunta acá el doctor, generalmente es una administración continua, una infusión de 24 horas. Por eso es que estos pacientes sí o sí tienen que tener una vía venosa central y se administra mediante bombas de infusión, ¿no? Para que constantemente, y es obviamente responsabilidad de personal de enfermería o si tenemos residentes o internos, vigilar que esté pasando y no se esté tapando la máquina, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar con algunas preguntas de los dos temas, ¿no? La LMA se caracteriza por no, la respuesta correcta es la C, no la D. La BCRABL es para LMCs. Aquí hablamos de LMA, o sea, leucemia mieloide aguda, proliferación de células clonales no diferenciadas del sistema hematopoyético. ¿Cuál es la etiología de la leucemia mieloide aguda? Exacto, la C, ¿no? Radiaciones, fármacos, sustancias químicas, sustancias mielotóxicas. Según la clasificación morfológica, ¿en cuántos subtipos dividen a la LMA? Aquí la respuesta correcta es son 7. Generalmente al 0 no se lo toma en cuenta por la mínima diferenciación, pero los demás 7 sí.
¿Cuál es el signo físico más característico de la LMA? No, no es la B, es la esplenomegalia, es más característico de la LMC, o sea, leucemia mieloide crónica. Leucemia mieloide aguda, la hiperplasia gingival, es lo que vemos y ya sospechamos que sí o sí es mieloide y no linfoide. Y más nos hace sospechar de una M4 o mielomonocítica. El pronóstico de la LMA se basa en... Exacto, el riesgo citogenético. Y la compañera hacía una pregunta respecto a esto, ¿no? Si tal vez el grupo celular o la morfología celular nos puede indicar pronóstico, no, es más el riesgo citogenético lo que nos indica. Doctor, ¿y en la clasificación de la FAB se Mujer de usa? 43 años. Sí, o sea, no se usa para el riesgo, solo nos sirve a nosotros para identificar el grupo celular, porque la leucemia mieloide aguda queda como el nombre, pero ya al decir es M4, M5, M6, M2, pues es como su apellido, al igual que las leucemias. Podrías decir tú una leucemia linfoide aguda, pero cuando nos dan el inmunofenotipo podríamos decir leucemia linfoide aguda pre-B, pro-B, o T cortical, o T madura. Es como su apellido. Entonces, para eso es lo que nos sirve generalmente identificar esto, no tanto para el riesgo, no solo para el nombre y apellido, y obviamente en base a esto escoger las opciones de tratamiento. Aunque en la mieloide aguda el protocolo es estándar, ¿no? Es el protocolo 3+7. Mujer de 43 años consulta a su médico por cansancio, gingivorragia y petequias. Se realiza una analítica en la que destaca una anemia de 8, trombocitopenia de 4000, leucopenia de -100, neutropenia absoluta. En la coagulación se observa TTPA prolongado, 43 segundos, actividad de protomina 55%, hipofibrinogenemia 98%, presencia de concentración elevada de dímero D, monómeros de fibrina. Se remite para estudio hematológico, se realiza un aspirado de médula ósea, se observa infiltración masiva por elementos inmaduros de núcleo hendido y bastones de agua en el citoplasma. ¿Cuál creen que sería el diagnóstico más probable en este paciente? Exacto, es la B, la promielocítica. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la coagulación y la presencia de los bastones de Auer que solo se ve en la M3 o promielocítica. Una de las siguientes no es parte de la etiología de la leucemia mieloide aguda. Exacto, ve, las transfusiones sanguíneas nunca te van a predisponer a una leucemia, ¿no? Probablemente sí, por alguna iatrogenia o una infección viral, pero no una leucemia. ¿Cuál de los siguientes síndromes con aneuploidía cromosómica en las células somáticas se relaciona con mayor incidencia con la leucemia mieloide aguda? Exacto, el síndrome de Down. ¿Cuál es el número de células madre medulares o de sangre para confirmar el diagnóstico de LMA? Es decir, las células clonales, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? Sí, la inciso A, mayor al 20%, ya hablamos de una leucemia. Son sitios de afección con mayor frecuencia en la LMA, excepto uno. Exacto, glándula tiroides no está en relación. Sí, se ha visto en tubo digestivo, a nivel de testículos, obviamente los ganglios y a nivel de piel. ¿Qué tipo de anemia se presenta en la LMA? Sí, recordemos, siempre normocítica, normocrómica. Siempre va a haber ese tipo de anemia en las leucemias mieloides agudas.
La quimioterapia de inducción se combina con una de las siguientes en la LMA. Exacto, citarabina, asociada a una antraciclina, que puede ser si bien la doxorubicina o la daunorubicina, ¿no? ¿Qué es la leucemia mieloide crónica? Exacto, es la A, leucemia mieloide crónica y producción desregulada, proliferación descontrolada de granulocitos que son maduros y cuando vemos el microscopio tienen una morfología normal. ¿Cuál es la translocación más común en la LMC? Exacto, la 922, el cromosoma Filadelfia o el gen de fusión BCR-ABL. El mayor porcentaje de pacientes con LMC se encuentran en la fase no es plástica, en la fase crónica, es en la mayor cantidad de porcentajes que encontramos al momento del diagnóstico. Al examen físico, ¿cuál es el signo más frecuente en los pacientes con LMC? No es la hepatomegalia, es la esplenomegalia. Pacientes con LMC, más del 70% tienen esplenomegalia. ¿Qué estudio es necesario para el diagnóstico del LMC? No es la A. Si bien hacerle una aspirada de médula ósea, pues nos va a mostrar una hiperplasia de todas estas, de la serie mieloide, no es con eso que hacemos el diagnóstico. Sí o sí tenemos que tomar el BCR-ABL para que nos los hagan mediante PCR o FISH y de esta manera pues ver que el paciente con la leucemia mieloide crónica tenga el cromosoma presente, esta alteración del cromosoma Filadelfia y obviamente en base a eso iniciar el tratamiento. El tratamiento de primera línea en un paciente de 65 años con leucemia mieloide crónica en primera fase crónica debe basarse en no es la A. Recordemos que es leucemia mieloide crónica. Si fuera aguda, sí es quimioterapia. Pero si es crónica, inhibidores de tirosina quinasa. El imatinib es el tratamiento de primera línea. Pero ¿Ya? eso se da de forma indefinida, doctor, porque, o sea, por eso era la duda entre la A y la C. Sí, de forma indefinida, cuando en los controles del PCR, del BCR-ABL, siempre tengamos una respuesta molecular mayor. Eso les decía en la explicación. ¿Cuándo vamos a cambiar o cuándo vamos a dar quimioterapia? Cuando no encontremos, pese al tratamiento, la remisión molecular de este gen de fusión. Por eso es que hacemos a veces cada 3 meses o a veces cada 6 meses el BCR-ABL. Si nuestro BCR-ABL es bajo y no está detectado, continuamos con el imatinib y así podemos estar prácticamente hasta que llegue la vejez y hasta que llegue a la muerte por otras causas. Entonces, cuando hacemos quimioterapia, cuando pese nos ha fallado el imatinib, nos ha fallado el dasatinib, nos ha fallado el nilotinib, nos han fallado todos los ITKs y ya el paciente ha pasado una fase blástica, entonces ya ahí sí tenemos que hacer una quimioterapia intensiva porque ya es una leucemia que ha evolucionado de una forma crónica a una forma aguda. Pero en la leucemia mieloide crónica, el tratamiento
tratamiento de primera línea, así sea la edad, presente sea 70, 80, 60 años, es el imatinib, sí o sí, de eso de manera como primera línea. ¿Por qué dice de forma indefinida? Porque eso se basa en las respuestas moleculares. Si nuestras respuestas moleculares todas salen bien, seguimos con el imatinib. Si hay alteración, pues modificamos la dosis o cambiamos de ITK. Gracias, doctor. La LMC se define por la presencia de exacto, anomalía, miserabilidad. Eso quisiera que se queden, porque realmente entender la fisiopatología es un poco muy complejo. Pese a que podamos leer los diferentes libros, realmente entenderlos es un poco complicado. Realmente el grupo de las leucemias es todo mundo, toda una cápita que se presentan estas patologías, pero quedémonos con cosas puntuales que nos van a servir en el futuro, ¿no? Leucemia mieloide crónica relacionado con el BCR-ABL, cromosoma Filadelfia. Tratamiento imatinib. ¿Que hay otras opciones? Sí, pero a veces los que no son de la especialidad de hematología, pues ni los van a tratar. Solo de manera general nos sirve conocer, porque si ya sabemos, tienes enfermedad, seguro estás recibiendo tal cosa, y seguro la están controlando con tal cosa. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Tratar de que se nos quede estas cosas para que podamos saber en el futuro, ¿no? La LMC, en la LMC, la translocación del brazo largo, ¿de qué cromosomas son? ...922, exactamente. 922, cromosoma 922, BCR-ABL, cromosoma Filadelfia. ¿En quién es más frecuente la LMC? Esta pregunta va más que en relación al sexo, va en relación al grupo etario. O sea, sí están respondiendo correctamente. Sí es más frecuente en varones y también más frecuente en ancianos, ¿no? Pero la respuesta correcta es más frecuente en varones. ¿Cuál es el factor que aumenta la posibilidad de LMC? Exacto, exposición a radiaciones. Toda exposición a cualquier sustancia mielotóxica o radiación nos predispone a contraer cualquiera de estas enfermedades, ¿no? De las leucemias. No es parte de la signosintomatología de la LMC. Exacto. Cardiomegalia no encaja dentro de la signosintomatología inicial del paciente, a menos que el paciente ya sea cardiópata, ¿no? Y haya tenido ya una cardiomegalia previa. Pero generalmente al momento del diagnóstico no está presente la cardiomegalia. Son métodos de diagnóstico para la corroboración de la aparición de la translocación 922 o cromosoma Filadelfia. Exacto, esto lo hacemos mediante el FISH y PCR. Mediante esas dos técnicas se puede identificar este cromosoma o esta alteración genética. ¿Cuál es la definición de la fase blástica en la LMC? Exacto, más del 20% de blastos. Fase blástica, ya pasa a ser una leucemia mieloide aguda. Uno de los siguientes fármacos no está aprobado por la FDA para el tratamiento de la LMC. Exacto, la mayoría va respondiendo bien. Y el tiotepa nada que ver acá. Todo lo que termina en TINIP es tratamiento de la LMC. Bueno, esta ha sido una charla en base también al libro con el que contamos, el libro de base de Harrison, en donde se ha tratado de resumir especialmente la leucemia mieloide aguda y crónica, ya que ahí se lo explica también de una manera un poco más compleja por todas las diferentes mutaciones genéticas que se presentan
presentan, las alteraciones del cariotipo. Realmente es una patología que se lo estudia muy a nivel molecular, ¿no? Es muy importante pues conocer estas enfermedades porque nos va a servir a la hora a la hora de ver a un paciente en un futuro, independientemente de la especialidad a la que nos dediquemos, ¿no? Entonces, espero que les sirva y espero que sigamos pasando, porque la parte de hematología es muy importante actualmente, más que todo ver el hemograma y tratar de guiarnos, pues, qué tipo de diagnóstico puede tener y darle un diagnóstico oportuno al paciente y a la vez un tratamiento lo más antes posible, ¿no? Entonces, espero que les haya servido y bueno, mañana ya vamos a terminar con la última clase que vamos a abordar los linfomas, ¿no? Es que es otro tema, es otro grupo de cánceres muy grandes que están presentes en nuestro medio. Entonces, sí, las clases lo van a subir, me voy a comunicar con el encargado del curso, ¿no? Entonces, Doctor, espero que buenas les haya noches. servido. Sí, Un favor, doctor. Mañana nos tocan las clases de linfomas, ¿verdad? Pero no nos pasaron todavía los PDFs de los resúmenes. ¿Será que puede comunicarle con el encargado para que nos pase, por favor? sí, 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 en el transcurso de hoy les van a pasar, aunque aquí dice que ya pasaron, pero bueno, voy a comunicarme con el encargado. Están en la Entonces, plataforma, doctor. ya, perfecto, entonces No hay Sí, ahí infiltrados. también lo pueden Tal vez están descargar. ahí, tal vez hay pero infiltrados. de todas formas me voy a comunicar con el encargado pues, para consultar este tema, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de mañana, muchas gracias por su Gracias, atención, nos doctor. vemos a las 7. Hasta luego, doctor.